Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la cooperación surgida a partir de la teoría de juegos. En sociobiología, un intento de explicar el comportamiento social con emergencia de cooperación y altruismo en los animales y en los humanos, con base a la evolución biológica. Altruismo débil, un comportamiento que beneficia a uno más que otros, que al individuo en la práctica, y altruismo fuerte, si llega a perjudicar al mismo individuo. Entonces, el altruismo débil es, por ejemplo, en el caso de una empresa. Ustedes, cuando están en una empresa, ¿qué esperan de la empresa? Pues que paguen. ¿Sí o no? Pues ¿qué más va a esperar? ¿Y qué espera la empresa de ustedes? ¿Que trabajen para qué? Para producir dinero para pagar. Eso es un ejemplo de altruismo débil, ¿sí? Donde todas las partes se benefician. Obviamente hay unas que se benefician más que otras. Usualmente la empresa se beneficia más de lo que usted recibe. Usualmente esa es la fórmula, ¿sí? Y altruismo fuerte si llega a perjudicar al propio individuo. ¿Qué ejemplo podría ser de altruismo fuerte? Altruismo fuerte, ¿algún ejemplo? ¿No lo tienen en mente? Pero bueno, eso digamos depende de lo que usted quiera a cambio, ¿no? Pero si usted no quiere nada a cambio, sería un ejemplo de altruismo fuerte. O trabajar gratis en la empresa también, que a ustedes les gusta. Sí, les encanta, ¿sí? Bueno, en los sistemas cooperativos exhiben cooperativismo y altruismo. Son organizaciones colectivas con la división de trabajo, con individuos que no consiguen comida pero son alimentados por otro, con individuos capaces de sacrificar su vida por defender a otros, con individuos especializados en la reproducción. ¿Dónde vemos eso? En los insectos, por ejemplo en el caso de las abejas, ¿sí? En las abejas tenemos las recolectoras y tenemos a la abeja reina, ¿sí? ¿Cuál es la función de las recolectoras? Llevar el alimento. ¿Y cuál es la función de la reina? Poner huevos. ¿La reina va por su propio alimento? De hecho, la reina depende de las obreras. Si las obreras no alimentan a la reina, literal se muere de hambre. Creo que ella ni siquiera se puede mover cuando está embarazada, ¿sí? Entonces tenemos hormigas, abejas temidas, un escarabajo y un áfido japonés, ratas, topo desnudas, que es el único caso entre mamíferos. Ellas se organizan, hay unas que se encargan de defender el nido, hay otras que consiguen alimento y hay otras ratas que se reproducen. Usualmente es una matriarca, ¿sí? ¿Y en los humanos? ¿O no? ¿Será que eso lo vemos en los humanos? ¿Hay humanos que consiguen comida? ¿Quiénes serían los humanos que consiguen comida? Empecemos en Colombia, pues. ¿Quiénes consiguen comida acá? Los campesinos, ¿cierto? Hay otros humanos que transportan esa comida. Y hay otros humanos que se organizan para vender esa comida, ¿sí? ¿Qué pasa si no está esa ruta? ¿Qué pasaría con ustedes? No comen, literal, sí, nosotros somos muy débiles a comparación de nuestros semejantes de la edad de piedra, porque ellos podían conseguir su alimento. ¿Ustedes son capaces de conseguir su alimento? La respuesta es no, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes van a la 14 y está todo vacío? Bueno, ¿cómo se llama ahora eso? Al éxito ahora. ¿Qué pasa si en el éxito no está el jamón que le gusta? Pues nada, ¿usted puede ir a cazar el cerdo, procesarlo para convertirlo en el jamón? Lamentablemente no. Bueno, algunas hipótesis sobre el surgimiento de la cooperación. Cooperación familiar. La evolución no trata de la supervivencia de los individuos, sino de los genes. Entonces es más fácil que usted coopere con quienes sean genéticamente cercanos a ustedes. ¿Quiénes son genéticamente cercanos a ustedes? ¿Quién? ¿Quién es genéticamente cercano a usted? ¿Cuál es la persona más cercana genéticamente a usted en el mundo? Pues los padres, los hermanos, ¿sí? La cooperación por grupo es inestable. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la sinergia de la manada de lobos. ¿Qué pasa?
La manada de lobos tiene cierta organización, ¿sí? Y ellos son capaces de cazar presas más grandes. Usualmente el lobo más fuerte es aquel que lidera la manada, ¿sí? Pasa igual en los leones. ¿Qué pasa si aparece otro macho más fuerte? ¿Qué va a aparecer ahí? Hay una pelea, el grupo puede ser que haya cambio de líder, puede ser que el líder se mantenga o el grupo se puede dividir, ¿sí? Las hembras que se van con el macho y las otras que se van con el otro macho. Cooperación recíproca, ¿se acuerdan del tit for tat? Empiezo cooperando, coopero si no me traiciono. Coopera conmigo y traiciono si me traicionan, pero tiene un olvido. ¿Qué pasa si traicionan y vuelven a cooperar con él? Empieza a cooperar de nuevo. Vean, miren esta. Cooperación por moralismo, presión social para hacer cumplir reglas. Es difícil que surgió evolutivamente, pero justicia según Rawls es algo que aparece en las sociedades. ¿Ustedes hacen cosas por presión social o no? Yo creo que sí o no. ¿Ustedes son libres de la presión social? No, Nadie lo es. ¿Sí? Lo siento mucho, muchachos. Cooperación por memes. Favorece a los que se comunican. Un meme es una forma de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, un meme cuando usted hace así la cabeza así, ¿qué está queriendo decir? Que sí, cuando la mueve así, que no, eso es un meme. Es una acción que tiene un significado, una acción o un símbolo, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que esta botella es un tótem, ¿sí? Y que cuando ustedes ven este tótem deben agachar la cabeza. Esto es un meme, ¿sí? Es una forma de comunicar a través de símbolos, objetos o acciones, ¿sí? Eso es un meme. Cooperación al compartir una ficción común, por ejemplo, y ahí conste que yo no escribí la palabra ficción, nacionalismos. Ustedes, si un país invade Colombia, ¿ustedes qué harían? depende. ¿Cómo hay que depende? Digamos que es el país que ustedes más detestan, invade Colombia. Ah, no, pues. Van y cogen un revólver y van y se pelean allá. Eso es un nacionalismo, ¿sí? Pero yo les hago una cosa. Colombia como entidad, ¿es una cosa que existe realmente o es una cosa que existe en nuestras mentes? La definición de un país es algo que existe en nuestras mentes, ¿sí? El hecho de que ustedes sean colombianos es algo que es una imposición social. O sea, desde que son niños le están diciendo, ustedes son colombianos. O por ejemplo, ¿por qué siguen a la selección Colombia y no siguen a la selección de Panamá? Ambas juegan fútbol. Bueno, ¿y por qué no? Está bien, usted dice que son malos. ¿Por qué no sigue entonces a la selección argentina? ¿Y por qué le hace fuerza a Colombia cuando juega contra Argentina? ¿O por qué la selección Colombia es la selección Colombia? Esos son imaginarios, ¿sí? Eso no es algo real, eso es algo que existe en la mente. Eso es un acuerdo social, ¿sí? Y eso es una forma de cooperación, ¿sí? El hecho que ustedes piensen de que son colombianos o de que pertenecen a una institución llamada la Universidad del Valle, que también es una construcción mental. La Universidad del Valle es una construcción mental. Básicamente alguien dijo, en 1945 vamos a fundar una universidad, la fundaron, y en 1986 un rector decidió crear universidades regionales de la nada. Y a ustedes dicen, somos univallunos, y si alguien habla mal de la Univalle, ¿qué? Me imagino han tenido peleas porque alguien, o más bien algo más local, porque alguien hable mal de ingeniería de sistemas. Usted está defendiendo un imaginario. ¿Quién dijo que esto era ingeniería de sistemas? Es un grupo de personas, ¿sí? Que comparten una ficción. Es real, ¿sí? O sea, tú puedes decirle, hola ingeniería de sistemas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, es un imaginario. O sea, realmente nosotros hacemos las cosas mucho por los imaginarios. Entonces tenemos los nacionalismos, las religiones, el equipo de fútbol, el dinero también es un imaginario. El dinero son papelitos, ¿sí? Es un papel, dice 10.000 pesos. Y hay gente que mata por eso, mucho. ¿Sí? Aquí en Colombia sobre todo. Pero realmente todo eso es una ficción. ¿Por qué le dimos valor al dinero?
Eso es un acuerdo social. Es un acuerdo social. ¿Qué cambiamos bienes por? Dinero. ¿Sí? Exacto. O cuando trabajamos recibimos dinero. Y si usted se ponía a ver realmente el sentido, ustedes cuando trabajan dan tiempo que es limitado a cambio de algo ficticio, que es el dinero. Ahora no vayan a volverse ermitaños, ¿no? Aunque uno fácilmente puede volver ermitaño con esto. ¿Sí? Bueno. Se pensaba que la aplodiploidía, o sea, la cooperación, podía ser la causa del surgimiento de las sociedades. En muchos insectos sociales, los machos se desarrollan a partir de un óvulo no fecundado. Presentan un solo juego de cromosomas de la madre y son haploides. Es decir, solamente son copias de la madre, solo con sexo distinto. ¿Sí? Las hembras se desarrollan a partir de óvulos fecundados, es decir, del padre y la madre. Es decir, que son diploides. Diploides que tienen dos juegos de cromosomas. En promedio, las hermanas son iguales en un 75%, mientras que las madres e hijas son iguales en un 50%. Las madres tienen en común más genes que las hermanas que con las hijas. Se favorece la cooperación entre ellas. Y acá viene pues el gen egoísta de Darwin. Básicamente todos existimos para replicar genes, para nada más. Desde el origen de la vida, como la conocemos, ¿cuál es el objetivo de la vida? Solo uno: preservar los genes. Por eso es que ustedes, ¿cierto? Pues los seres humanos nos podemos reproducir, ¿sí? Es básicamente por eso, ¿sí? Y por esa razón la gente tiene hijos, ¿sí? No van a decir, es que un hijo es lo más, ¿cómo es que es? Lo más sagrado que nos puede pasar en la vida. Sí, la mejor proyección. Pues bueno, usted lo cree así, pero estrictamente hablando en biología, usted está cumpliendo su función, que es reproducirse. Porque usted se muere y los genes mueren con usted. Cuando usted tiene hijos, los genes se mantienen en el tiempo, ¿sí? De esto habla el gen egoísta. Los genes son egoístas hasta con nosotros mismos, pero es que nosotros debemos de morir. Porque si no morimos, somos competencia de nuestros propios hijos. O sea, si no existiera la muerte, el problema sería la competencia de recursos. Pero es que la muerte existe. La muerte está aplicada biológicamente, ¿sí? Lo siento, muchachos, pero ustedes deben cumplir su función de dividirse y luego de no estorbar. Bueno, sin embargo, no da una explicación definitiva, ya que hay insectos que se reproducen por haploidía, pero no son eusociales. De 30.000 tipos de abejas, solo una es eusocial. Las termitas son eusociales y son diploides. En el caso de la sociedad humana tampoco hay una explicación definitiva de acerca de la cooperación, pues no se cumple uno de los supuestos del dilema del prisionero, que los jugadores se encuentran muchas veces. Entonces, por ejemplo, en el caso de los negocios, ¿usted cuántas veces se va a volver a encontrar una persona que le compra usted una moto? ¿Cuántas veces en la vida usted se va a volver a encontrar con una persona que usted le vendió una moto? Bueno, que depende, pues la mayoría de veces solo una vez, a menos de que estén vendiendo otra cosa diferente, pero bueno, supongamos que es una ciudad grande, ¿sí? Pero miren que la cooperación en los seres humanos ocurre incluso si los jugadores se encuentran una sola vez. El ejemplo, la venta de una moto. ¿Usted cuántas veces va a volver a encontrar con esa persona? Es una relación de un solo minuto, ¿sí? Te vende, deme mi dinero y ya, ¿sí? Y usted podría tener la opción de traicionar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo usted traicionaría con una moto? La maquilla. Dar una vuelta y se va. Le dice, deme la plata, doy una vuelta y no vuelve. Sí, podría pasar. ¿Y la otra persona cómo podría traicionarlo a usted? Se va a la moto y le quita la plata, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si una persona hace eso? Si ustedes hacen eso. La probabilidad que lo vuelva a ver es más. Bueno, esa es una, y la otra es que nosotros trabajamos en un conjunto social. Así las relaciones sean de un solo jugador, hay un tercer jugador que aparece, que es la misma sociedad. Si usted hace un fraude en la venta de una moto, ¿qué le espera a usted? Que la sociedad lo castigue. ¿Y cómo lo castiga la sociedad? Pues mediante las leyes, ¿sí? Ya lo que digan las leyes. ¿Estamos allí? Ya depende del contexto social. Las leyes pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo podría imponer una regla que para cada venta de una moto
usted tenga que bailar. ¿Qué pasa si usted no baila? La sociedad lo castiga, ¿sí? Los arquitectos hablan de un tamaño crítico de una sociedad para que sea agradable vivir allí, alrededor de 200.000 habitantes. Es decir, si la ciudad tiene más de 200.000 habitantes, deja de ser agradable vivir. Pero yo les hago una pregunta, ¿cuánto tiene Tuluá? 220.000, entonces ya no es agradable. ¿O nunca lo fue? Nunca lo fue. Bueno, hablamos de agradable es que no haya, que el flujo en la ciudad sea suave. Bueno, alguien es de una ciudad más pequeña acá, tipo Zarzal, Roldanillo. Buga no cuenta, Buga es más de 200.000 ya. Buga tiene más de 200.000. Busquen Wikipedia. Si usted mal tiene 250.000 Buga. Y esta ciudad ya está acercando a los 300.000. 115.000. ¿Pero de qué año es ese censo? La gente está desocupada y pues con una basílica allí pues muchas cosas pueden pasar. ¿De qué año es el censo de Buga? 19. O sea que está alrededor de los 180, 120, alrededor de los 160. ¿Y Buga es agradable? ¿Sí o no? ¿Por qué no es agradable? Cada vez que las estrellas matan mucho. Pero no diga que la gente lo quita manejando. Grupos de más de 20 personas no son capaces de tomar decisiones. ¿Será que eso es cierto? Dicen que la persona es inteligente, pero la masa es. ¿La masa cómo es? La masa es bruta. ¿Sí? Y esto aplica mucho en política. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son capaces de tomar digamos, nos dicen a ustedes solitos, vamos a marchar? ¿Es probable que marchen? Sí. Solos. Si yo le digo solo, vamos a marchar por la educación. Creo que la respuesta de la mayoría va a ser un no. Pero ¿qué pasa si lo hago en un espacio donde hay muchísima gente? Es probable que todos vayan. ¿Sí me siguen ahí? ¿Por qué? Porque los grupos de más de 20 personas usualmente no pueden tomar decisiones por sí mismos, solo siguen órdenes. Ahí les doy una... por si algún día quieren meterse en política. Entonces siempre garantizar grupos de más de 20 personas en las reuniones, para que hagan lo que usted quiera. Bueno, ahora hablamos de la señalización. La señalización es una forma de comunicación. Para que surja la cooperación es necesario que los individuos sean capaces de reconocerse, o más bien de reconocer las intenciones de los demás. Cuando el comportamiento es sencillo, tit for tat, ello resulta fácil. Pero si el comportamiento del individuo es complejo, logra ese reconocimiento, los individuos usan algún tipo de señalización. Señalización es decir cuáles son mis intenciones. La señalización surge especialmente en biología. Pájaros que se visten con plumas de muchos colores para atraer. Pare. Crías que gritan mucho cuando tienen hambre. Eso aplica también en los bebés, ¿no? ¿Usted cómo calla a un bebé? Dele comida. ¿Sí? Ya. Bueno, o necesita cambio de pañal también. La señalización es un sistema reglamentario de comunicación. Para que tenga éxito y sea creíble, el que señaliza debe gastar mucha energía o inclusive poner riesgo su vida. Por ejemplo, humanos señalando su estatus social. ¿Ustedes cómo señalan estatus social? Ustedes aquí en la universidad quieren verse como gente de alta sociedad. ¿Qué tienen que hacer? Primero arreglarse bien, pero ¿qué más? La ropa es una forma de señalización. ¿Qué pasa si ustedes compran ropa de marca fina? Pues usted está señalizando que tiene un estatus social. Entre ustedes se han señalizado, y yo sé que ustedes sobre todo son pendientes de los zapatos. Más de uno le he pillado que mira mucho los zapatos. ¿Por qué miran los zapatos? Con los zapatos. Sí, he notado mucho que yo no miro, o sea, a mí nadie que los zapatos me da igual, pero hay mucha gente que mira los zapatos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tiene los zapatos sucios? Rebaja el estatus social. ¿Qué pasa si los zapatos son de marca Nike? O más que bueno, ¿qué marca superior a Nike?
La Jordan. ¿Qué pasa si alguien está usando la zapatilla Jordan? Y de hecho, muchachos, mucha gente, hay unos estudios que dicen que mucha gente, su primera impresión es basada en los zapatos. Y creo que le he pegado aquí a mucha gente. Mira los zapatos, puede ser consciente o inconsciente. Si los zapatos están sucios, suele usted rechazar a la persona. Si los zapatos son limpios y son de marca, usted suele estar más receptivo a hablar con esa persona. No sé, hagan la reflexión, no sé si a ustedes les pasa eso. Que la primera impresión a la persona es mirar los zapatos. ¿No? ¿Ustedes inconscientemente cuidan sus zapatos de cómo se ven? ¿No les preocupan sus zapatos? Yo creo que sí. ¿Sí? Miren los zapatos de la mayoría que están limpios y algunos son de marca. Bueno, sin embargo también eso, surge espontáneamente el engaño en el caso de los bajos centimetres. Un ejemplo de economía: el jugador A es un vendedor que monopoliza el sector y gana así 5 millones. El jugador B amenaza con entrar al mercado a vender lo mismo, pero que gana 1 millón si no entra, que es la inversión. Si B decide entrar, A puede hacer dos cosas: inundar el mercado de tal manera no haya ganancia, o repartirse 50-50. Se trata de un juego no competitivo porque la puntuación de cada jugador es independiente de la del otro. A ambos solo les interesa maximizar la propia puntuación. Entonces, A y B. Si B entra, ¿qué decisión puede tomar A? ¿Repartir o inundar? ¿Sí? Bueno. Y esta es la matriz de pagos. Si B no entra, entonces pues siempre va a ser la ganancia 5 para A y la ganancia 1 para B. Si decide entrar, pues se reparten las ganancias. Y si A decide inundar, ¿cuál es la ganancia para ambos? 0. Está claro que las puntuaciones de repartir dominan a las de inundar para el jugador A. Por lo tanto, el jugador B no ve inundar como una seria amenaza, y lo racional es que se arriesgue a jugar a entrar. ¿Por qué? Si ustedes miran, ¿cuál es la jugada obvia para A? Sería repartir, porque es la que tiene ganancia. ¿Y cuál es la jugada obvia para B? Entrar. ¿Sí? Pero el jugador A puede señalizar de que su intención es inundar, o sea que prefiere perder a repartir el mercado previo al juego. Por ejemplo, haciendo una inversión irreversible para aumentar su capacidad de producción, o sea que estoy listo para inundar si tú entras. Conlleva una pérdida de 2 millones si no utiliza esta capacidad extra. La única oportunidad de utilizar la capacidad extra es luchar contra B si decide entrar, en cuyo caso ganará 1 millón en vez de 0, porque la capacidad extra abaratará su producción que inundará el mercado. Las ganancias de B no cambian. Entonces, tenemos para A, puede hacer gasto fuerte o nada. Si no hace nada, tenemos la matriz de pagos que tenemos ahora. Y en el caso de gasto fuerte, ¿qué pasa? B podría tener, no entrar, pero ¿qué pasa? Ya perdió 2. Entonces, ¿cuánto le queda A? 3. Si B entra, A puede repartir o inundar. Si inunda, pues B tendría una ganancia de 1 y B tendría una ganancia de 1 y B tendría ganancia 0. Y en el caso de repartir, A tendría ganancia 0 y B tendría ganancia 2. En esta matriz, en este cambio, si B decide entrar, ¿cuál es la jugada obvia para A? Inundar, porque ya hice el gasto fuerte. Yo hice un gasto para aumentar mi capacidad de producción y con eso le advierto a B de que si entra, yo inundo. Entonces, de acuerdo a esta matriz de pagos, ¿cuál sería la mejor decisión para B? No entrar.
porque ya está la advertencia clara, a pesar de que ahora la obvia era entrar. O sea, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Nada de repartir, nada de inundar, o sea, no hay señalización, y el jugador A puede señalizar con gasto fuerte. Si el jugador A hace el gasto fuerte, o sea, es una señalización, el resto del juego se desarrolla a la mitad para abajo. Entonces la fila de gasto fuerte e inundar es la dominante para el jugador A. O sea, si usted ya hizo el gasto fuerte, dio la señalización, y B decide entrar, ¿cuál es la estrategia obvia? Inunde. ¿Sí? Entonces la fila gasto fuerte e inundar será dominante para el jugador A. Esa será su jugada racional. Y el jugador B lo sabe. Ante estas condiciones, el jugador racional de B es que no entrar. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, algunas empresas. Tienen una capacidad superior a lo que están produciendo. ¿Para qué? Por si entra competencia, ¿qué hacen? Inunda el mercado. Y si usted inunda el mercado de productos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el precio? Va a bajar. ¿Sí? O sea que usted es capaz de sacrificarse con tal de que no entre otra competencia. Vamos a ver otros dilemas sociales. La tragedia de los comunes. Este dilema fue ideado por William Foster Lyot en 1833 para rebatir una conjetura del economista Adam Smith, y lo retomó Jared Handel en 1968. Entonces miren en qué consiste. Unos campesinos pueden llevar tantas vacas como quieran a un pasto comunal. Cada uno maximiza su ganancia llevando cada vez y más vacas. Pero ¿qué pasa? Hay un pastizal común y todo el mundo empieza a consumirlo de forma descontrolada. ¿Qué pasa con el pasto? Se daña. Entonces, el prado compartido acaba destruido. La conclusión para aquella época: los recursos comunes deben ser administrados por una autoridad central, pues que se encargue de regular cómo cada individuo utilice el pasto. Sin embargo, ellos pueden producir dilemas alineados. ¿Por qué? Porque si ponemos a un campesino a administrar el prado común, ¿qué va a hacer ese campesino? Va a intentar sacar la mayor ganancia. Entonces vamos a tener que crear una autoridad que a su vez controla al campesino que tiene la autoridad. ¿Pero qué trata de hacer esa autoridad de la autoridad? Trata de maximizarlo. Y eso se le conoce como un dilema anidado. Y eso es lo que pasa en los gobiernos. ¿Sí? A nosotros, ¿quién nos controla? En leyes. El gobierno. ¿Estamos ahí? Y a su vez hay entes que los controlan a ellos. Pero ¿qué pasa si hay un ente que no tiene nada que lo controle? Hagan de cuenta que a usted le dijeran: usted de ahora en adelante es la persona que dicta las leyes en Colombia. ¿Usted qué haría? Y nadie lo controla a usted. La saca a su conveniencia, porque usted no lo controla a nadie. Eso es un dilema anidado, porque todos los de abajo están controlados, pero el que está arriba necesita también que lo controle. Y de hecho el sistema colombiano es interesante porque es un sistema cruzado. Tenemos Congreso, que es controlado por Procuraduría y Contraloría. Pero ¿quién escoge el Contraloría del Procurador? El Congreso, que suele ser el anterior Congreso. Pero eso tiene unos problemas cuando el Congreso es continuista. Como si continuista, que quedan más o menos los mismos partidos que han quedado en el Congreso anterior. Eso es ideal si el Congreso cambiara, porque la oposición es la que elige los entes de control. Esa era la idea de la Constitución del 91. Cada vez que el Congreso actual elige, pero para el próximo Congreso, controlador y procurador. Pero ¿qué pasa? Cuando cambia el gobierno se supone que el Congreso debería cambiar, ¿verdad? Para que eso ya no tenga nada que ver, pero lastimosamente aquí hay mucho continuo. La gente, la masa es bruta y vuelve a escoger lo mismo, ¿sí? Usualmente, ¿sí? Lo siento muchachos, pero si usted hace parte de esa masa bruta, ¿sí? Individualmente pueden ser muy inteligentes, pero como masa son brutos. Bueno, entonces aquí está uno de los dilemas. ¿Cómo? Pero es que la masa no se puede poner de acuerdo. Más de 20 personas es muy difícil que pongan de acuerdo. Sin importar que sean inteligentes. De hecho, si son inteligentes, ¿saben cuál es el problema de la gente inteligente? Que empiezan a pelear por ideas diferentes. Ese es el problema de las personas inteligentes. O sea, si usted tiene algún compañero o compañera inteligente y lo junta con algún compañero o compañera inteligente, ¿qué suele pasar? Se pelean. No están de acuerdo a la forma. ¿No les ha pasado en los grupos de trabajo?
Ahora no estoy diciendo que hay estudiantes que hay más de otros, pero pues sí que decir hay estudiantes que son más inteligentes que otros, lo siento mucho, pero pues es la realidad. ¿Sí? Hay una vaina que se llama coeficiente intelectual, pues que algunos tienen más que otros. Y usualmente los grupos de trabajo suelen tener a alguien con gran coeficiente acompañado de otros que no tienen mucho para evitar peleas. Usualmente dos que tengan coeficiente muy alto es difícil que cooperen, o eso no pasa. Ustedes reconocen a sus compañeros con alto IQ, ¿no? Si hay dos en el salón, no suelen trabajar juntos, a menos que haya un entendimiento, pero ese entendimiento no suele darse mucho. Lo siento mucho. Subastas especiales. Subastar un billete de 1.000 pesos. El billete lo paga quien puje más, pero el segundo también debe pagar su puja. ¿Cómo harían eso? Voy a subastar un billete de 1.000 pesos. El billete de 1.000 pesos es quien puje más, pero el segundo también debe pagar su puja. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué creen que sucede ahí? O sea, el que empuje más se lo lleva, pero el segundo también tiene que pagar. ¿Qué pasa ahí? Digamos, yo el billete de 1.000 pesos, doy 999 pesos. Y el segundo está dando 998 pesos. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a 999 pesos, ¿qué va a pasar con el de atrás? Como le toca pagar su puja, también va a pujar. ¿Hacia dónde va a tender eso? Hacia infinito. Sí, porque usted no va a querer perder. En el caso de las carreras de armamentos, y eso lo vemos mucho acá en la región. ¿Qué pasa si un país tiene más armas que otros? Los otros compran más armas. Pero ¿qué pasa ahora? Ese país tiene más armas ahora que el otro, y ahora ¿qué hace este? Incrementa el armamento. Y eso a infinito. La paradoja de Brades surge cuando hay un recurso común cuyo costo de usarlo se incrementa conforme aumenta el número de individuos. Por ejemplo, el tráfico de una carretera. Inicialmente cada individuo fue asignado al azar a un recurso. Después cada individuo decide cambiar el recurso que le es más barato. El costo total puede aumentar. Por ejemplo, tenemos en el caso del tráfico, pensemos en la 40, está muy congestionada. Sí, aquí en Tuluá. ¿La gente qué hace? ¿Y cómo la evita? La 40 es la calle más transitada de Tuluá, la que va desde la Useba hasta terminal. Está muy transitada. ¿Ustedes qué hacen? Necesitan ir de la Useba al terminal. ¿Qué hacen? Toman alguna carrera alterna. Si muchos vehículos deciden tomar esa carrera alterna, también se congestiona. Es eso. Entonces aumenta su costo. El costo es el tiempo que usted se demora. Por ejemplo, agentes entrando por una red A, el objetivo es salir por D, eligiendo libremente la ruta. Este es el costo. Hay rutas con costo constante y hay rutas con costo proporcional a la fracción de agentes que viajan por ellas. Si la ruta BC no existiera, los costos de ABD y ACD son iguales, por lo que la mitad de la gente viajaría por cada ruta. Parece lógico que al aumentar el número de rutas, el costo debe bajar, pero no es así. Al añadir la ruta BC con costo un cuarto menor C que un medio, todos los agentes elegirán egoístamente la ruta ABC D, A, B, C, D, cuyo costo de agente es 1 más C, que es mayor que 1.25, el costo que no existía. ¿Qué pasa? Usualmente, muchachos, pues la mejor ruta, ¿cuál sería? Tomar esta de acá, ¿no? ¿Sí lo ven? 0.5 y 0.5, pero C de costo variable. Si tiene mucho tráfico, el costo puede ser hasta 1. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pues obviamente va a tratar de irse por la ruta más corta. Sucede que como esta ruta tiene costo variable, los agentes se van a ir por ella, aumentando el costo total del viaje que por cualquier otra alternativa. Eso es lo que pasa usualmente con las autopistas. Prometen despejar, pero aumentan el costo de viaje. Y eso pasa mucho en Cali. ¿Han viajado por la autopista de Cali? La autopista sur. De hecho, ustedes pueden tomar vías alternas, bueno, dependiendo del día, la hora y todo, y pueden llegar más rápido que usando. O lo que pasó en algunas vías de Cali con la instalación del MIO, que redujo su capacidad. Bueno,
La paradoja del votante. Cuando hay que participar en una votación, si acudes a votar, te beneficias por el resultado de la votación. Pero si no acudes, dado que tu voto apenas cuenta, te beneficias más, pues no has gastado tu tiempo. Si muchos votan como yo, mi voto es superfluo, porque pues daba igual. Si pocos votan como yo, mi voto no vale para nada. Mi voto tiene importancia en caso de empate, pero la probabilidad de ello es insignificante. Pero todo el mundo razonara así, nadie se beneficiaría. ¿Por qué? Nadie vota. No se puede elegir. Entonces, ese es una paradoja. Que individualmente lo mejor es no votar. ¿Sí? Pero si todos toman esa decisión, todos se perjudican. ¿Sí me siguen ahí? Otro tipo de razonamiento, suponiendo preferencias, X mayor que Y mayor que Z. Quisiera votar por X, pero como no va a ganar, mi voto será inútil. Por lo tanto, prefiero votar por Y, para que no gane Z. Y si todos piensen de ese modo, X perderá misteriosamente. ¿Cuándo pasó eso? ¿En cuál? No, en la nacional fue por el voto por rondas. No, acá, ¿qué fue lo que...? Usted tiene un candidato X, Y, Z. Usted sabe que X es el más popular, ¿cierto? Perdón, usted quiere votar por X, pero usted piensa que X no va a ganar, las encuestas no le va bien. Entonces, ¿por quién prefiere votar? Por Y. Para que no gane ¿quién? Z. ¿Le podemos poner nombres propios a esto en una elección cercana colombiana? ¿Cuáles serían? Petro, Fico y Rodolfo. Todos pensábamos de que Fico iba a pasar a la segunda vuelta. ¿Lo ven ahí? Pero mucha gente pensó de que él no le podía ganar a quién. O sea, si competía X y Z directamente, o sea, Fico y Petro directamente, ¿qué decían las encuestas? ¿Que ganaba? Petro. Entonces la gente, y había otra encuesta que decía que si Rodolfo pasaba y estaba contra Petro, estaba muy reñido. ¿Qué fue lo que pasó? Que Petro no ganó por mucha diferencia. Entonces yo les hago a ustedes la pregunta. Ustedes no quieren a Petro y tenían esas opciones allí. ¿Qué era lo más lógico? ¿Votar por Fico, que ustedes tenían la idea de que iba a perder con Petro en la segunda vuelta? ¿O votar por Rodolfo así no les gustara, que tenía mayor pelea contra Petro en segunda vuelta? ¿No votar? Y el descuento, verdad que ustedes son matrícula cero. Es que ya con matrícula cero hay muchas cosas que hasta los estímulos académicos ya perdió. Uno se mataba para el estímulo académico porque era plata. Sí, en mi tiempo uno se mataba para sacar el estímulo, pero ahorita ya no tiene sentido. Miren que los estímulos académicos, de hecho hay una queja de que debería ser otro tipo de... debería dar la plata, ¿no? Sí, el estímulo académico ya perdió. Bueno, en fin, entonces, ¿qué pasa? Y esto pasa mucho en las elecciones, de que posiblemente X era el candidato que mucha gente quería, pero realmente ¿quién pasó a la segunda vuelta? ¿Pasó? Y, que eso fue una sorpresa al final, ¿no? Cuando ustedes vieron que pasó Rodolfo y Petro, a mí me sorprendió, ¿o no? Yo la verdad pensaba que iba a ser Fico Petro, y que Fico, como tenía todos los partidos tradicionales, pues muy probable pues hubiera podido quedar. Hubiera sido divertido escuchar esos discursos, ¿sí? Hubiera sido divertido. Bueno, muchachos, crecimiento de la burocracia. Las organizaciones suelen crecer entre un 5 y un 6% anual, independientemente de lo que produzcan, más o menos. Se le conoce como ley de Parkinson y es un buen elemento de comportamiento emergente usando teoría de juegos. Se produce debido a las leyes típicas de jubilación de los países. Si estas leyes cambiaran, las burocracias no crecerían exponencialmente. Formulaciones divertidas. El trabajo se expande hasta rellenar todo el tiempo disponible. Si esperas hasta el último minuto, solo te tomará un minuto hacerlo. O sea, ¿qué pasa? El trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo disponible. Usted puede empezar y el trabajo que usted tiene que hacer, digamos, ocupa la mitad del tiempo, pero paulatinamente va a llegar el punto en que el trabajo ocupa todo el espacio disponible. Esto está ocupado de 8 a 5, básicamente. Si espera hasta el último minuto, solo tomará un minuto hacerlo por el espacio de tiempo. Es decir, si yo les pusiera el proyecto final, ustedes en un espacio de un minuto, ¿serían capaces de resolverlo?
Pero lo que dice esto. Los datos se expanden hasta llenar por completo la memoria y el disco duro. Algo similar dice la ley de Gibbard. La velocidad de crecimiento de una empresa es independiente de su tamaño. Por ello da lugar muchas veces a distribuciones de ley de potencia o tipo Langevin. Bueno, muchachos, y aquí hemos terminado teoría de juegos. ¿Ustedes no han escuchado el dilema del estudiante? ¿La ley del estudiante? Ay, muchachos, no leen nada. Y es un ejemplo de la ley de Parkinson. ¿Viste? Derechos estudiantiles. Se llama la ley del estudiante. Eso se llama, ¿cómo es que se llama esa ley? La ley de Parkinson. Creo que la encuentro por ahí. Aquí está. La burocracia. Pero por acá está por... No voy a donar plata, no tengo. La procrastinación, creo que viene por acá lo del estudiante. Síndrome del estudiante se llama. Miren, el síndrome del estudiante es una forma de procrastinación. Por lo general se incluye más un plan de actuación y las intenciones de fondo son buenas y sinceras. Por ejemplo, si un estudiante o un grupo de estudiantes se dirige a un profesor para pedir una prórroga de algún trabajo, por lo general defenderá su solicitud en base a las mejoras que sufrirá su proyecto al dedicarle más tiempo, con intenciones sinceras. En realidad, la mayoría de estudiantes tienen otras tareas añadidas en el momento que tienen la firme intención de comprometerse a mejorar su proyecto. Al final, a medio termina la misma situación que al principio, deseando tener más tiempo a medida que se acerca el plazo y sufren nuevos retrasos. El síndrome del estudiante se puede explicar comprendiendo el mecanismo de la memoria humana, que es la memoria a corto plazo. Se desvanece con el tiempo y por lo tanto el estudio intensivo en pollar en el último momento permitirá que más cantidad de datos afloren y recuerde durante el examen. A pesar de estas circunstancias no favorece los mecanismos de memoria a largo plazo, por lo que el rendimiento será significativamente inferior al estudio programado que explota el repaso espacial. ¿Qué pasa? El síndrome del estudiante, porque es una forma de procrastinación. El estudiante usualmente lo que hace es favorecer la memoria a corto plazo. ¿Cuándo ustedes favorecen la memoria a corto plazo? De hecho, ustedes tienen... ¿Cuándo tienen el examen de complejidad? Mañana. ¿En qué momento la mayoría se sentó a revisar los apuntes? Creo que desde hoy o anoche. Eso es un ejemplo del síndrome del estudiante. ¿Qué pasa? Usted usualmente tiene las mejores... Usted quiere ganar el examen y usted lo quiere ganar bien. O sea, usted se sueña con un 5. Pero usted, ¿por qué empieza a estudiar tan encima? Porque la memoria a corto plazo es la memoria más fácil de entrenar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Usted más o menos se acuerda de 1 a 2 días. ¿Y qué pasa después de esos 2 días? ¿Sí? Pero puede suceder algo muy interesante. Que ustedes empiecen a estudiar, pero de repente hoy había que hacer otra cosa y no alcanzaron a estudiar muy bien. Y ustedes llegan al examen y ¿qué hacen? Piden plazo. ¿Sí? Ustedes piden plazo para la siguiente semana. Pero como favorecieron la memoria a corto plazo, ¿qué sucede con eso que leyeron? Ya no se olvida. ¿Y qué pasa al olvidar? Usted vuelve a repetir el mismo proceso y vuelve a estar otra vez con la vaina. ¿Sí? Eso es un ciclo infinito. ¿Sí? Es un bucle. ¿Sí? Es un bucle de procrastinación. ¿Qué pasa? Como usted favoreció la memoria a corto plazo, eso se olvida. ¿Qué pasa? La memoria a corto plazo, por ejemplo, ¿para qué sirve? Para recordar cosas muy puntuales. Hoy tengo que llevar el carro a mantenimiento y hoy tengo que ir, bueno, sí yo nomás me acordé, tengo que ir a comprar un blog porque ya no acaban las hojas y tengo que comprar un ambientador para el carro. Eso yo lo tengo ahorita, que lo voy a comprar ahorita en la tarde. Pero eso sirve para mañana. Si ya tengo el blog y el ambientador, de hecho me acordé, gracias. Sí, porque me he olvidado ya. Sí, yo sé que hoy tengo que comprar un blog para imprimir un examen que tengo el jueves y necesito comprar un ambientador para el carro porque ya se acabó. ¿Sí? Entonces, eso es memoria a corto plazo. O sea, yo sé ahora y ahorita que por la tarde arrime a la casa, por lo que me toca arrimar a Villa más tarde, entonces ya se compró eso. ¿Y qué pasa con esa información? ¿Será que me le voy a acordar por la noche que tenía que comprar eso? Ya no me sirve para nada, eso es espacio desperdiciado. Entonces, esa es la memoria que ustedes están utilizando para estudiar. ¿Y
¿Y cuál es el problema? Eso empieza a acumularse con el largo de los años y cuando usted sale de la carrera, ¿qué sucede? No sabe nada. A pesar de que ganó todo. Ese es el problema. Entonces, y eso nace de la ley de Parkinson. ¿Sí? Mire, el síndrome del estudiante está relacionado con la ley de Parkinson. ¿Por qué? Cuanto más tiempo tienes para realizar una tarea, más tiempo tardas en completar. Por ejemplo, yo les digo que el proyecto final, les digo una semana antes, el proyecto final se corre 8 días. Pues me han pedido plazo. El proyecto se tarda ahora 8 días más. Y si me vuelven a pedir plazo y se los doy, se tardará 8 días más. ¿Sí lo ven ahí? O sea, eso puede ser infinito. Yo podría estarlo aplazando de forma indefinida y nunca se va a acabar. ¿Lo ven ahí? Entonces, lo siento, muchachos. Ustedes son víctimas de la procrastinación y de la memoria a corto plazo. Y por eso, muchachos,